Somos Ramón y Raquel. Y esto es El Mundo es un Viaje. Y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar nuestras compras frikis en Japón. Y es que hemos hecho muchas compras allí, porque hemos hecho 2 viajes de mucha duración y hemos llevado pues maletas vacías para luego traerlas llenas de recuerdos. Y hemos hecho compras de todo tipo: libros, ropa, figuritas, manga. Los precios que vais a encontrar aquí son del año 2019, ¿de acuerdo? Y yo creo que para 2020 pues más o menos se mantienen. Eso sí, a lo mejor con todo el tema este de las Olimpiadas, pues la cosa está así. Porque nosotros del 2013 al 19 lo hemos notado y mucho. Os enseñamos nuestras compras, dónde encontrarlas y cómo comprarlas. Dentro vídeo. Primero vamos a empezar a hablar de la ropa, y es que en Japón pues tienen un estilo muy cool, muy guay. Es que visten bien, ¿verdad, Raquel? Pues sí. Pero es muy caro. También. La ropa allí es carísima. Vas a entrar en una tienda de segunda mano y te va a costar un ojo de la cara. O sea, es cara. Nosotros íbamos buscando las típicas chaquetas japonesas, que la verdad es que son muy chulas, pero tenéis que tener cuidado, porque vimos un montón de ellas en las típicas calles estas cubiertas, donde las vendían a precios elevados y la calidad la verdad es que dejaba mucho que desear. Entonces encontramos un sitio en Harajuku, una tienda de un señor que era diseñador de moda, que la verdad es que estaban muy guapas, pero picaban mucho. Sí, había un amplio elenco, eran Sí. muy caras y poquito caras. Nosotros nos tiramos por las un poquito caras. Nos quedamos con las ganas de comprarnos una que valía unos 400 euros, pero dijimos, no nos da para tanto. No, porque 400 euros es un mes menos de viaje. Así que optamos por las que valían unos 60 euros. Son estas. Son chulas, ¿eh? Aquí yo opté por el dragón y el tigre. Por delante también hay un dragón aquí, otro tigre por aquí. Carpas. Sí. Y la verdad es que bueno, se ve una calidad en el bordado. Yo como experto cosedor pues lo aprecio. De hecho yo aún no me la he puesto porque me da mucho miedo salir a la calle y que alguien pues le dé ese día por apuñalarme y pues me destroce la chaqueta, ¿eh? Entonces aún no me la he puesto, espero un día ir a un sitio donde no haya gente con ganas de apuñalarme y ya está. ¿Y esto se considera ropa, Raquel? No, esto ya serían souvenirs, ¿vale? Que es la siguiente categoría. Esto lo compramos en Harajuku, hay un montón de chorradas como estas frikis. También encontraréis tiendas, sobre todo para chicas, de maquillaje, de cosas para el pelo. Y yo pues allí me compré unos lazos para el pelo. A veces también me los pongo yo. En el Don Quijote puedes encontrar bolsos como estos, que la verdad es que están muy baratos. Muy importante la tienda, Don Quijote, ahí Sí. tenéis que entrar porque son 6 pisos donde podéis encontrar de todo. Después también están las tiendas Pokémon donde podéis comprar allí casi de todo. Como por ejemplo... Esta cartera tan chula que me compré de todas las evoluciones de Eevee. También hay peluches, libretas, bolis, pegatinas, sellos, bueno, todo lo que puedes imaginar sobre Pokémon está en las tiendas Pokémon. Y ahora vamos a hablar de videojuegos. Y es que en Japón hay muchísimos sitios para comprar videojuegos de segunda mano, súper bien cuidados. Hay muchas tiendas en Osaka, en la calle de Endentown. También encontraréis muchísimas tiendas en Akihabara. Y en las tiendas Book Off hay algunas plantas dedicadas a videojuegos. Así que si sois gamers y os gustan los videojuegos, no os podéis perder estas tiendas. Ahí yo tuve mi arrebato consumista y me quise comprar un juego de estos Remember, como por ejemplo este, el Bomberman. La cantidad de horas que le dediqué cuando era chiquitillo a jugar al Bomberman me gustaba mucho y dije, ¿sabes qué? Que me lo compro. Y así fue. Y ese es el único videojuego que nos compramos. Sí, ya está. Hay una serie de libros que cuando vas a Japón tienes que comprarlos sí o sí, si es que eres un poquito friki como nosotros. ¿En qué tiendas puedes gastarte la pasta y comprarte buenos libros? Cuando digo libros, no es un libro, una novela ahí japonesa con todo escrito en japonés. Me refiero a mangas, libros de ilustración. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el dibujo, pues me gusta libros de arte de otros autores. Primero, tiendas que tenéis que tener en cuenta. Book Off. Ahí es donde me compré la gran mayoría de todos los libros que tengo. Mandarake, la segunda tienda donde también compré muchos libros. Son tiendas donde están todos de segunda mano. Acordaos, los objetos de segunda mano en Japón están súper bien cuidados y esto pasa con todo. Videojuegos, libros, figuras. Un libro, o en este caso revista, que tenéis que comprar sí o sí, es la conocida Shonen Jump. En este caso con portada de One Piece. En esta revista es donde salen cada semana los capítulos de cada manga de esta revista. Pero está en japonés.
Sí, bueno, pero es el recuerdo. Esto yo voy a pillar, voy a conseguir un marco y la voy a poner ahí en mi pared. Tiene, digamos, las historias pues que a mí me han marcado en mi infancia y con las que he crecido, ¿no? En este caso One Piece, aquí también se sacó Dragon Ball y hay muchas más. Esto lo podrías considerar un souvenir, ¿no? Souvenir... Porque para sí. leer va a ser que no. Bueno, sí, la verdad es que tienes que tener un buen nivel de japonés. Luego, en tiendas como Mandarakes podéis comprar libros como estos. Yo buscaba libros especializados en yokai, ya sabéis que a mí me encanta dibujar, y me puse pues a buscar libros que un poco me documentaran sobre ese tema. Más libros de ilustración, este de hecho está aún sin abrir, libros que nos compramos en el estudio Ghibli, y es que en el estudio Ghibli también era un sitio donde te ibas a gastar la pasta, ya sea en libros, figuras y otras cosas, porque es que nos compramos muchas cosas allí. Este nos lo compramos en el Museo de Nagasaki y narra un poco cómo fue el momento de la bomba desde el punto de vista de un chaval pues, que estaba allí y lo vio, ¿no? Es bastante bestia, hay imágenes muy crudas en las que se ve pues, la gente pasándolo realmente mal y narra lo que ocurrió cuando cayó la bomba. También tenemos este... un momento! Que esto es mi fanfic. Esto es un cómic donde hay colaboraciones de muchos artistas y entre ellos también estoy yo. Mira, mira qué chulo. Está una historia sobre gatetes que he hecho yo y también unas historias muy guapas que han hecho mis compañeros. Mirad, aquí sale Ramón. Lo dicho, que si lo queréis por Instagram. Y de otros autores más conocidos, pues tenemos esto de Slam Dunk, este de aquí y este del estudio Kusanagi, que son los que ha hecho el juego Final Fantasy. Y bueno, hay ilustraciones de videojuegos, de cosas a mí que me gustan muchísimo. Más libros sobre manga, en este caso de Vagabond. Y un especial del estudio Ghibli, que ya... Bueno, de la exposición a la que fuimos en Naha. Y esto... ¡Esto es tuyo! ¡Este es tuyo! Este es tuyo, sí, sí, sí. ¿Qué era esto? No sé. También es un cuento para niños ilustrado, no tan chungo como el que hemos enseñado antes, porque es más así, más dibujos... Sí, más de brocha, más de brocha gorda, ¿no? Pero también explica la historia de la bomba atómica de Nagasaki en inglés y en japonés, ¿vale? Que por cierto, os hemos hecho un vídeo sobre la historia de Nagasaki, Hiroshima, de todo lo que ocurrió y que lo tenemos por aquí. Que vais para allá y os podéis poner al día. Ya sabéis que cuando viajamos intentamos documentarnos y comprando estos libros es una buena manera de hacerlo, porque siempre que vayas a un sitio tienes que aprender un poquito más. Y eso ha sido todo en cuanto a libros, y ahora faltaría figuras. Si decís que tengo muchos libros, es porque no habéis visto las figuras. Venga, va, explícales dónde pueden adquirir estas figuritas. En cuanto a figuras, Mandarakes, hay figuras de segunda mano y están muy bien de precio. Eso sí, tenéis que un poco ir contrastando, porque puede subir. Sobre todo en lo que viene siendo Tokio, los Mandarakes de Tokio son más caros que por ejemplo los de Hokkaido, en este caso Sapporo. En cuanto a figuras chiquititas, como por ejemplo las que son así pequeñitas, suelen valer entre 100 yens, si es que las encontráis muy baratas, o que asciendan un poco en función de si son difíciles de conseguir, si es que esa serie ya no se hace, ¿sabes? Si es un personaje demasiado épico de un videojuego, entonces puede ser que eso suba mucho y que te cueste una figura de así como una así. Bueno, estas cosas las valoran ellos, ponen los precios que les da la gana. Pero normalmente unas figuritas pequeñitas, entre 100 yens, 400, 500 yen ya se estaría yendo, pero pueden costar eso. Después hay figuras más medianas, una cosita más así, ¿no? Como por ejemplo estas que estáis viendo. Estas sí que te pueden salir ya a unos 800 yen, 1000, 1200 y pueden ascender, ya digo, si el personaje es chungo de encontrar. Y las grandes son difíciles ya de encontrar por menos de 1000, aunque hay algunas que se pueden encontrar por 800 más o menos. Y las más caras, como por ejemplo las de Full Metal Alchemist, sobre todo la del Alphonse Elric, que es el tío de hierro, esta fue la que me costó más cara y fueron alrededor de unos 7000 yen. Eso ya me costó un poco, pero es que la quería y mucho para tenerla a juego con su hermanico. Te pueden costar normalmente unos 2000, 1500, 2500, estaría ahí la cosa. Recomendamos que busquéis mucho, que comparéis precios, que no os tiréis a la piscina con la primera figura que veáis porque os gusta demasiado, no. Apuntaros el precio y vais mirando varias tiendas, porque normalmente casi todas las tiendas tienen las mismas figuras y los precios varían. Donde normalmente me salieron más baratas fue en Book Off,
y Mandarake. Esas eran las tiendas. De vez en cuando hay tiendas de personas que tienen por ahí su tiendecita chiquitita y te encuentras una ganga. En caso de duda, me podéis enviar un mensaje aquí a nuestro Instagram que yo te diré, cómprate una y otra para mí. Y yo diría que, bueno, ya lo hemos enseñado todo, ¿no? Tiendas Pues sí. donde comprarlo, los precios aproximados y solo decir que compréis con responsabilidad. Por cierto, si queréis ver unas compras frikis que hicimos en Japón, Oh, sí, sí, sí. tenéis el vídeo por aquí. Porque hicimos otras compras que estas ya son muchísimo más frikis y son en tiendas como el Daiso, Don Quijote, son tiendas que también tenéis que visitar porque es que allí podéis encontrar de todo y eso lo explicamos en otro vídeo porque si no esto se va a ir alargando y mucho. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado, si es así, dejadnos un like. Suscribíos si aún no lo habéis hecho y comentadnos qué os ha parecido el vídeo. Compartid este vídeo con todos vuestros contactos y nos vemos en un próximo vídeo. No os podemos decir nada porque si no sería spoiler. Adiós.